invitarte a que juntos vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 26 al 40, porque esta palabra toma dos hechos importantes, la validez de la palabra y el bautismo, como acabamos de participar y de ver de los hermanos que están obedeciendo, que han obedecido al Señor en este mandato. Así que vamos a tratar de hacer un viaje en esta hora, un viaje espacial. El título es Memorias de un viaje espacial. Ahora vas a ver por qué. Memorias de un viaje espacial. Y vamos a estar leyendo allí Hechos capítulo 8, 26 al 40. Antes de leer, hago más o menos un monitoreo desde acá. ¿Se está escuchando bien aquí abajo? Allá en las tribunas se escucha bien, acá de costado se escucha bien. Bueno, gracias al Señor por eso. Y a los hermanos que trabajan en el Ministerio del Sonido también, gracias a ellos. Hechos 8, 26 al 40 dice así la bendita palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo con mayúscula dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Memorias de un viaje espacial. Yo no sé, mis hermanos, si todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de apreciación por el cine o por la cinematografía. Gracias a Dios estamos en un tiempo donde la luz de Dios nos permite que ver una película, si la película es una película medianamente sana, no es ningún pecado ni ninguna cosa mala. Cuando salió la cinematografía había durísimas penas para los creyentes que iban al cinematógrafo, penas muy duras. Recuerdo que mi tía siempre me contaba, mi tía Lita, siempre me contaba que cuando ella iba al cine se tapaba toda y todo por las dudas si hubiera algún hermano que estuviera dando vueltas por ahí, porque si no le decían a los ancianos y la podían sancionar. Pero bueno, gracias a Dios, Dios nos ha dado la luz necesaria para entender que no ir al cine no es pecado. Ahora, quiero hablarles hoy a ustedes de la saga de películas más exitosa de la cinematografía mundial. Su primera película fue en el año 1977 y la saga ha producido varias películas, no sé si 6 o 7 hasta el año anterior. Se trata de Star Wars, o la guerra de las galaxias, o la guerra de las estrellas. Para que vos tengas una idea por qué te estoy diciendo esto, es porque esa saga
esas películas produjo la productora que tiene los derechos hasta el momento más, escuchá bien, agarrate, de $5.000 millones de recaudación en todo el mundo. ¿Qué harías vos, mi hermano, con $5.000 millones? Si eso fuera un buen creyente, lo primero que dirías, el diezmo es para el Señor, así que ya tenemos 500. Pero más allá de eso, es una cifra impresionante. Es una cifra que ninguno de nosotros puede decir, ¡qué barbaridad! Bueno, eso es lo que ha recaudado. Esa saga ha recaudado eso. Ahora, yo me pregunté algunas cosas. ¿Cómo es posible, de acuerdo a lo que es mi gusto, que tanta gente le interese el tema de los viajes espaciales? Que tanta gente le gusta averiguar lo que se llama la ciencia ficción. Yo les confieso, ese tipo de películas a mí mucho no me atrae. Es más, es muy probable que me quede dormido en los primeros 10 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un género muy interesante, que obviamente las cifras me demuestran que es muy interesante, pero con una ciencia ficción. Ahora, lo que acabamos de leer, bendito sea el Señor, no es ciencia ficción. Lo que acabamos de leer tiene un contexto cinematográfico tremendo porque hay cosas verdaderamente pero muy especiales, pero que afirman, querido hermano, querido amigo, verdades de Dios que son impresionantes. Verdades de Dios que nos sacuden, verdades de Dios que producen en nuestro ser lineamientos que hasta ahora no habíamos tenido. Vamos a tratar en esta oportunidad de ser un poco original y si estamos hablando de cinematografía, en vez de los puntos 1, 2, 3 y 4 del bosquejo, porque hoy más que nunca no me quiero equivocar, aunque me voy a equivocar, seguro. En vez de llamarlos puntos número 1, vamos primero al episodio 1. El hombre. El hombre es Felipe. Felipe aparece aquí como el protagonista de esta historia. Felipe, quiero aclarar, no era Felipe el apóstol. Es muy interesante que vos entiendas esto. No era el apóstol Felipe, sino que era un Felipe que aparece por primera vez en las Escrituras en el capítulo 6 del libro de Hechos como uno de los servidores, como uno de los diáconos. Entre los servidores que los apóstoles eligieron precisamente para la tarea con el consentimiento de la congregación, que tenían que servir a las mesas y administrar la comida para tantas gentes que estaban en la iglesia, estaba allí Felipe. Felipe era un hombre, en primer lugar, sensible al mundo espiritual. Felipe estaba participando de una campaña tremenda allí en Samaria, pero era un hombre verdaderamente muy espiritual. No nos adelantemos con los versículos, Mati, por favor, así no nos distraemos. Era muy espiritual, de tal manera, de tal forma, que dice la palabra de Dios que un ángel le dijo a Felipe. O sea, ¿por qué un ángel le habló a Felipe? Porque Felipe estaba muy bien en medio de una campaña de evangelización en Samaria, donde había señales, donde había prodigios, donde la mano de Dios se manifestaba una y otra vez. Y lo normal, por lo menos lo que yo hubiera hecho, si estoy viendo las señales de Dios, es quedarme ahí. Si acá la cosa va bien. Hay gente que se convierte a Cristo, hay señales, hay poder de Dios manifiesto, viene bien la cosa. Y un ángel le dijo a Felipe, yo no sé cuántos de los que están aquí creen en la existencia de los ángeles. Yo creo, ¿sabes por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque cuando uno se relaciona con Dios como se tiene que relacionar, más de una vez tiene que llegar a la conclusión de que la operatoria divina opera, valga la redundancia, con la manifestación de ángeles. Como dice el doctor Billy Graham, los ángeles son agentes secretos de Dios. Son seres obviamente espirituales que solamente obedecen la voluntad de Dios en un determinado momento. Ahora, qué interesante. No es el Espíritu que le habla, no es Dios que le habla en primera instancia, sino que es un ángel que le dice a Felipe, ve al camino del desierto, al sur de Jerusalén, a Gaza. Era un hombre sensible, un hombre obediente. O sea, ¿qué hace? Va. No empieza a discutir con el ángel. Va, tenía sensibilidad a lo que Dios le manifestaba. Va directamente. Allí en el versículo 27, dice que él acudió. En el versículo 29 y 30, cuando el Espíritu Santo le dice que se acerque a ese carro, ¿qué hace Felipe? Se acerca a ese carro. Mi hermano, mi hermana, en estas memorias de un viaje espacial, en este episodio, describe a un hombre común,
sencillo, del montón, un hombre que era de la multitud, no formaba parte de ninguna élite especial, que no solamente era sensible, sino que era obediente. Pero hay una tercera característica en el episodio 1 de esta historia, en este hombre llamado Felipe, y es que él es absolutamente abierto a los distintos planes de Dios. No se encasillaba en un solo plan. No se encasillaba en una sola posición. Fíjense. Felipe aparece, ahora sí vamos a Hechos 6, versículo 5. Agradó a toda la multitud de esta propuesta y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y después a otros más que están allí. Felipe comienza su ministerio, mejor dicho, se legitima su ministerio en la tarea de servir a las mesas. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre de buen testimonio que estaba haciendo ¿qué? Sirviendo a las mesas, o sea, administraba la comida que la multitud asimilaba cada día en la iglesia primitiva. Pero podría haber dicho, bueno, yo me quedo en esto, es una linda tarea, es un buen ministerio, es una hermosa tarea. Pero en segundo lugar aparece Felipe en el capítulo 8, versos 6 y 7, ya no como un servidor de las mesas, sino como un evangelista. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No solamente era un servidor, no solamente era un administrador de las mesas, era un evangelista, era alguien que proclamaba el evangelio de Jesucristo. Pero Felipe no se quedó con ese rol nada más. En el versículo 35, que tiene que ver con nuestro contexto, dice la palabra de Dios que Felipe comienza a discipular y luego a bautizar al candidato que vamos a ver en segundos más en el episodio número 2. O sea, comienza a hacer una tarea que no era la de servir a las mesas, que no era la de predicar el evangelio puntualmente a una multitud, sino que comienza a discipular a una sola persona. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios con esto? Mi hermano, mi hermana, si vos querés ser parte de algo grande por parte de Dios, tenés que ser muy flexible a lo que el Espíritu Santo te diga. La mayoría de nosotros muchas veces obedecemos a una pauta mental diciendo lo que estoy haciendo está bien. Y no es que lo tenés que dejar de hacer, pero tenés que tener una mentalidad flexible. ¿Por qué? Porque Dios es soberano para mandarte donde te quiera mandar. Dios es soberano para hacer de tu vida un instrumento para su gloria y para su honra, mucho más allá del lugar donde hoy te encontrás. Cuidado con querer encapsular, hablando de viajes espaciales, a Dios en una sola posición. Yo quiero decirte que los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, servidores, empresarios, administradores que tiene Dios para la iglesia del futuro, están aquí en esta noche, en este lugar. Pero para que se efectivice eso, uno tiene que tener un corazón sensible. Un corazón entendido. Tenemos que practicar este principio de la inteligencia y de la sabiduría, como nos hablaba nuestro hermano hace unos instantes recién, para poder captar que cuando alguien depende de Dios, no termina muriéndose en un encasillamiento que muchas veces dan los hombres. Por eso te digo en el nombre de Jesús, hermano que estás aquí, tengas un año de la fe, seas jovencito, seas anciano, tengas mucha experiencia o poca experiencia, sé sensible a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Felipe lo era. Felipe era un hombre con iniciativa, con iniciativas, valga la expresión, de acción. El ángel le dice que vaya al sur. El Espíritu Santo les dice que se acerque al carro. Pero ¿saben una cosa? Cuando Felipe escucha al eunuco que está leyendo el libro del profeta Isaías, no fue un ángel, ni fue el Espíritu Santo el que le acercó. Él tomó la iniciativa y se acercó. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a seguir llamando, Dios te va a seguir usando, pero cuenta con algo que vos tenés en Él que se llama iniciativa, sentido común y, si me permitís la expresión, cerebro. Ahora, escucha bien, esto no es hablar mal de Felipe, pero está en el desierto, está en un camino solo.
viene un carro con toda una preparatoria desde el punto de vista imperial, porque era un agente del imperio de Etiopía. Nadie más pasaba por allí y escucha que está leyendo el profeta Isaías y este tipo dijo, algo tengo que hacer, para eso estoy acá, para esto vine. Esta es la razón y este hombre tiene iniciativa. No le dice al eunuco, amén, amén, sino que le empieza a preguntar algo de acuerdo a su iniciativa. Mi hermano, mi hermana, Dios va a orar, va a llamar, Dios va a incentivar, Dios va a empujar, pero tenés que tomar iniciativa. De hecho, Dios te presenta situaciones todos los días, pero está esperando tu iniciativa. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Lo que tenés que hacer vos, lo tenés que hacer vos. Es sencillo. Ahora no veas que está Felipe aquí en el escenario. Tenemos que ir en esta saga al segundo episodio. Episodio 2, el candidato. El candidato es alguien que no tenemos técnicamente el nombre de él. Pero sí era un extranjero. Era alguien que seguramente era negro en cuanto a su raza, porque era de Etiopía. Y cuando te digo negro, era negro, negro. No, más o menos, era negro. Ahora, este extranjero estaba allí porque Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Ahora, no solamente era un extranjero, era una persona comprometida con su cargo. ¿Y sabes por qué se comprometió con su cargo? Porque la Biblia lo dice, voy a trabajar con mucho respeto, pero con un poco de humor. Era eunuco. Y yo creo que todos los que tenemos algunos años creyentes ya investigamos qué es esto de ser eunuco. En la antigüedad, fundamentalmente en el Oriente, la actitud que tenían los imperios con sus reinas y las concubinas del rey era un nivel de celo tan grande que para trabajar en la corte, para trabajar en palacio, cerca de la reina, había una sola cosa que había que poner en el currículum vitae. Y no era precisamente usar computación ni manejo de PC. Era ser castrado. Ahora, escucha esto. De acuerdo a la historia y a los libros de historia, las personas que querían hacer ese tipo de trabajo tenían que tomar esa decisión. Ahora, hermanos que están aquí que van a entender, hay que tener un laburo de eso. Hay que querer servir a la reina. ¿Por qué? Porque se tenían que presentar y no con los sistemas de cirugía que hay en la actualidad, que podríamos decir que eran absolutamente o que son absolutamente, podríamos llegar a decir, hasta, pero sin dolor. No, en esa época había dolor. ¿Y qué dolor? Vos te tenés que imaginar la cara de los tipos una vez que salían de la operación. ¡Ay! Y atención, ojo con los mitos, no es que se convertían en afeminados ni nada por el estilo. Decidían de eso. Y ahora, ¿qué esto implica? ¿Implica qué cosa? Un compromiso. Ahora, yo quiero que el Espíritu Santo te muestre algo. Si este hombre que no conocía a Cristo ya había asumido un compromiso capaz de que le corten las que la tenían que cortar para servir a la reina, ¿te imaginas lo que iba a hacer sirviendo a Cristo? Porque los hombres y las mujeres que Dios quiere buscar, que va a mandar en las rutas a los desiertos, y que vos, mi hermano, como Felipe, vos, mi hermana, como Felipe, vas a ser un instrumento para ellos, son personas que ya vienen con el chip del compromiso metido adentro. Y si verdaderamente cada una de estas preciosas vidas, de estas 19 vidas, van a hacer una diferencia en esta generación, inexorablemente van a tener que comprometidas con la causa, porque si no hay compromiso no hay posibilidad de que veas toda la bendición. ¿Con quién es el compromiso? Con el Cristo al cual seguimos. Este hombre de Etiopía tenía un compromiso con la reina, o mejor dicho, con la monarquía de Etiopía. Era un ministro de economía, era un hombre influyente, era un hombre rico, pero fundamentalmente era un hombre que sabía de compromiso. No se anotó en algún tipo de casting para ver si él era el elegido para trabajar, sino que hizo algo que comprometió su integridad física simplemente por amor, simplemente por amor.
a su imperio, a su monarquía. Muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos dudado en decir, no, este trabajo no lo quiero para mí, que se arregle la reina con otro. Yo no. Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso. Y mi hermano, lo que viene de aquí en más, quiero decirte esto. Se habla muchísimo de avivamiento y yo lo creo, pero lo que viene de aquí en más en la obra del Señor, en la Argentina y en el mundo, es un nivel de selección espiritual muy grande, para lo cual hay que estar comprometido con el reino. Mucho se habla de lo que fue la década del 70, con los grupos de izquierda que secuestraban y que mataban, y aunque obviamente muchos de nosotros no compartimos su ideología ni mucho menos sus métodos, tenemos que reconocer algo con la mano en el corazón: estaban comprometidos con lo que creían. Tenían un compromiso con esa causa. Vuelvo a repetir, aunque no la compartamos, aunque no tengamos ningún punto en común, aunque es más, eran metodologías contrarias a la voluntad de Dios, pero había compromiso. Uno de nuestros pastores de aquella época, que ya está en la presencia del Señor, el pastor Samuel Libert, fue secuestrado por uno de estos grupos. La información que tenían en aquel momento el grupo Montoneros era que Libert tenía conexión con misioneros norteamericanos que eran agentes de la CIA. Ese era el comentario que había allí. Y este hombre lo secuestran, lo llevan a una de las cárceles del pueblo. Lo colocan como a muchas personas que fueron secuestradas, con un poco de agua, con un poco de pan. Le pusieron una capucha para que no lo vieran. Pero resulta que después de 3 días, los mismos secuestradores vinieron, le sacan la capucha, lo desatan en sus brazos, en sus manos, y le dicen: Pastor Libert, le tenemos que pedir perdón. Pastor Libert estaba totalmente conmovido. Perdón, porque en realidad la información que teníamos era absolutamente falsa. Y tenemos que reconocer que fue un error. Estos fueron como hoy, ¿vieron? Como Franco, fue un error, me confundí. Y Libre estaba todavía más confundido. ¿Pero cómo un error? ¿Me van a dejar libre? Yo ya vi sus caras, no hay ningún problema, pastor. Estamos tranquilos con usted porque investigamos a la iglesia que usted pastorea y al grupo de ustedes. Y realmente son gente inofensiva. Y cuando le dijo esa palabra inofensiva, fue la mayor ofensa que este siervo de Dios, que Dios utilizó grandemente en la Argentina, pudo haber recibido. Pero fue una terrible ofensa. ¿Saben por qué? Porque era verdad. Porque era verdad. Porque esta gente, te vuelvo a repetir para que nadie me saque de contexto, aunque no comparto su ideología, aunque mucho menos comparto sus métodos, hay algo que no podemos negar: estaba comprometida con su causa. Este hombre estaba comprometido. El compromiso que tenía con la reina era importante, pero a partir de ese momento iban a hacer otro nivel de compromiso, un compromiso mayor, que era fundamentalmente el hecho de poder haber recibido lo que recibió con un objetivo transformador. Él ya era religioso. Él había ido a Jerusalén para adorar. Él era un prosélito, no era judío de nacimiento, pero sí era un prosélito. Admiraba la fe judía. Pero evidentemente su punto más fuerte es el nivel de compromiso, el nivel de influencia, el nivel que Dios quería manifestar a través de este hombre que probablemente fue quien llevó el evangelio a toda una nación. Pero el pasaje nos habla del tercer episodio. El tercer episodio, o el episodio 3, es el discipulado. Claramente se revelan algunas cosas importantes. Primero, la necesidad de entender. Pregunta que le hace Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Mi hermano, mi hermana, es necesario que nosotros todos los días, cuando vamos a la palabra, nos hagamos la misma pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ahora, escucha bien. En ese momento el etíope no le dio lugar a su orgullo, a su conocimiento, ni a ninguna de esas cosas, sino concretamente le respondió: ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? ¿Por qué le dijo esto? Porque se revela no solamente que hay una necesidad de entender, sino en segundo lugar, hay una necesidad de discipular.
Hay una necesidad de encontrar hombres y mujeres como Felipe que se tomen el tiempo para explicarle lo que dice la palabra. Porque si bien la palabra de Dios es para todos y para todas, no todos ni todas pueden entenderla si a alguien no se le explica. Y ahí, hermano, hermana, amigo, estás vos metido. Porque seguimos creyendo cosas que son inexistentes. No, ya tiene la Biblia, ya le di el material. ¡Paf! No entienden. A veces no entendemos palabras, hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces no entendemos una palabra que está en la Biblia? ¿Sabe lo que me costaba a mí cuando era chiquito? Y eso que era de una familia cristiana, la palabra concupiscencia. ¿Sabe lo que me costaba? Fantaseaba con la idea, debe ser una enfermedad terminal. Para colmo, yo siempre lo cuento, hermano, siempre a mí me quedó grabado eso. En la congregación nuestra, que era chiquita, era muy sencilla, pocos miembros, 40, 50 miembros. Había un hermano, el hermano Alfredo, un hermano precioso, un hermano amoroso. Amaba tanto, tanto, tanto que su corazón le ocupaba gran parte de la masa encefálica. Porque era bruto. Y no analizaba las palabras. Y yo me acuerdo, era chiquito y yo estaba luchando con la palabra concupiscencia. Hasta que un día Alfredo, que tenía la costumbre de cada vez que el pastor don Felipe se llamaba también el pastor mío, le pedía que ore, siempre tenía que poner una expresión en Reina Valera que no tuviera nada que ver con lo que estaba diciendo. Y ahí estaba. Y un día dice: Señor, te pido por la santa concupiscencia. ¡Guau! Alfredo fue un revolucionario de la teología, porque que los malos deseos de la carne pueden ser santificados es una cosa que no lo pudo lograr ni Avery Willis en el plan maestro. ¿Entienden lo que lees, hermano? Yo creo que más de uno, si en esta hora es sincero, tendría que no pasar ni unos minutos después que termine el culto y decirle a su timonel: ¿me podés enseñar lo que dice? Porque no entiendo. Ah, no, pero no nos gusta pasar el momento malo. Entonces decimos amén y decimos una palabra, amén. ¿Pero qué quiere decir eso? Bendito sea el Señor que hoy tenemos traducciones y traducciones y traducciones, pero es fundamental que entiendas, hermano, hermana, por favor, que cada uno de nosotros, como ocurrió con este hombre llamado Felipe, como ocurrió con Ananías, con el apóstol Pablo y tantos otros más, necesitan de discipuladores, se necesitan discipuladores. Se necesitan discipuladores. Si nosotros tuviéramos que poner un cartel acá, tipo clasificado, pastor, se necesitan discipuladores. Porque es una tarea discipular. Y es importante, es fundamental. ¿Cuál es el material del discipulado? Y el libro a los Efesios que nos hizo. No. La Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Qué estaba leyendo este hombre? Este hombre tenía tanta plata, tanta influencia, que se consiguió, ¿saben qué? Un ejemplar de Isaías. ¿Saben lo que valía un ejemplar de Isaías? No estaba la Sociedad Bíblica acá en Saavedra 41. Y denme un ejemplar por relativamente poco dinero. No, salía carísimo una copia de las Escrituras. Estaban escondidas en las sinagogas. Este hombre la tenía y fue la Escritura el material del discipulado. No el libro del predicador famoso. No el libro del líder de autoayuda. No. Las Escrituras. Decí conmigo. Las Escrituras. La palabra. La palabra la que va a ser una persona completa. No ningún otro consejo. Es más, cualquier otro consejo necesita ser perforado por el poder de la palabra, por lo que dice la palabra. La importancia de hacer preguntas. Este hombre no se quedó con esa pregunta. En el versículo 34, qué linda que es esta pregunta. Le hace con humildad, le pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¡Qué humildad! Porque ¿sabes por qué a veces no hacemos preguntas? Porque somos muy orgullosos. No, a ver si se cree que soy un burro. ¿Vas a tener revelación? Lo eres. Lo soy. Ahora yo no lo veo al eunuco diciendo: ¿qué se va a creer de que yo no sé? No le pregunto nada.
e intuyo la respuesta. No, está leyendo de Isaías y este hombre está diciendo ahí, su generación, ¿quién la contará? Como oveja fue llevado al matadero. ¿De qué está hablando Isaías? No. Isaías le hace esta pregunta, pero no fue la única pregunta que hizo. La otra pregunta, que la vamos a ver dentro de un rato, tiene que ver con su actitud de decir, yo estoy entendiendo esto, hay agua acá, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, fue una persona que salía de su ignorancia a través de preguntas. Y hoy es el tiempo, hermano, que Dios va a levantar un pueblo que ame a Dios, pero que haga preguntas. Como la hizo este hombre. ¿Y qué hace Felipe? Lo discipula. ¿Hasta dónde? Hasta llevarlo al evangelio. ¿Por qué? Y ahora viene algo muy fuerte que te quiero decir. La centralidad del mensaje está en el evangelio, no en otra cosa. ¿A dónde lo llevó Felipe con su discipulado? A Cristo. ¿A dónde tenés que llevar a la gente en tu discipulado? A Cristo. Cristo es el centro del evangelio, no otra cosa. Y te lo digo con respeto, pero fuertemente. Hoy hay un montón de énfasis donde Cristo no está presente. Hoy hay un montón de énfasis y un montón de seminarios y un montón de cosas para averiguar cosas que pueden llegar a resultar interesantes, pero que no son relevantes. ¿Qué hizo Felipe? Lo lleva a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es la raíz, Cristo es lo más importante, Cristo es el baluarte, Cristo es el centro de nuestro mensaje, no otro, no otro. Si vos con tu discipulado llevas a la gente a Cristo, vas a encontrar fruto porque van a estar parados sobre la roca. Pero si vos con tu discipulado le empezás a decir a la gente, estos son los 20 pasos para vivir en la estratosfera, estos son las 15 fórmulas para que seas feliz aquí en la tierra y todas esas cosas que se ven y se mezclan, no va a haber resultado, no va a haber fruto, porque el centro ¿cuál es? Cristo, Cristo. Este tío pues viajaba quizás todos los años a Jerusalén, pero estaba vacío. ¿Por qué? Porque no tenía el Mesías, porque no tenía a Cristo. La centralidad del evangelio es el propósito del discipulado. Y finalmente la ordenanza. Verso 36. Aquí encontramos a un hombre que como resultado de discípulo, ¿cómo nos gustaría esto? ¿Cómo nos gustaría? Y yo sé que en muchos casos ya se da, que cuando estamos enseñando esto, la gente nos diga, ¿cuándo es el próximo bautismo? Eso ya en muchos casos se dan. Pero tengo una leve sospecha que en la mayoría de los casos no funcionamos como el eunuco. Funcionamos al revés, tenemos que empezar a hacer marketing del bautismo. Empezar a venderle al nuevo discípulo el bautismo. Mirá, tenés que ir pensando en bautizarte. Y ya nos encontramos con una respuesta cuando dice, yo ya estoy bautizado, a mí ya me bautizaron. ¿Cuándo? Cuando era bebé. ¿Te acordás? Contame tu experiencia. Claro, hermano, claro, hermana. Si por una cuestión ritual te bautizaron cuando vos no tenías conciencia, ese bautismo, por sentido común, no tiene mucho, valga la redundancia, sentido. ¿Por qué? Porque no es tu bautismo, es la intención de tu padre de que pertenezcas a una determinada rama del cristianismo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. El bautismo es central en la fe. Es más, el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, verso 16 dice algo más fuerte. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Mirá vos. Pone el bautismo al lado de creer. Sí, porque es así. Porque en el cristianismo bíblico, en el cristianismo primitivo, era necesario predicar el Evangelio y que la gente pudiera obedecer la ordenanza. ¿Cuándo? Inmediatamente.
Después de creer. Fíjate lo que pasó con el eunuco. Está escuchando. Se le están abriendo los ojos espirituales. Iba ahí con el carrito, con el carro. No sé cómo era el carro, no sé cuántos carros eran, si era uno o varios, pero era un carro, eran caballos. Tac, 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 tac. Y el tipo a lo lejos dice, allí hay agua. Y seguramente que vio una cantidad de agua suficiente ¿para qué? Para hacer lo que dice la Biblia, que es baptizomai en griego, sumergirse en agua. Porque si no fuera así no hay problema, le hubieran dado alguna botellita o alguna cosita de agua y está en 4 o 5 gotas y se terminó. No, agua, tenía que haber agua. Y como ustedes vieron de los pastores Ibarra y Cortés, hasta que el último pelo no esté abajo, no es bautizado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué impide que sea bautizado? Hermano que ya has aceptado a Cristo, ¿qué impide que sea bautizado? Ay, lo estoy analizando. Es que no hay que analizarlo, hay que obedecer. Ay, estoy esperando a no decir más malas palabras. Vas a esperar la carroza con Antonio Gasalla incluida. Porque nunca en la Biblia el bautismo es después de que te santifiques de manera absoluta, de que estés en la gloria. Es más, lo más probable que nunca más digas una sola más mala palabra en el cielo. En el cielo no va a haber malas palabras. Por eso entendé bien lo que dice la palabra. La palabra dice creer, bautizarse y enseñarle todas las cosas. No al revés. Hay algunas corrientes que le enseñan todas las cosas y cuando la persona ya está con un certificado de santificación, recién ahí al agua. Ahora sí está en condiciones. Eso no es bíblico. Sí, porque muchos de los que acaban de ser bautizados mañana a la mañana, cuando se martillen un dedo, no van a decir el Salmo 23. Espero que sí, pero si no se da, tranquilo, sos normal. Hoy por lo menos se reveló que esta es una iglesia donde no nos equivocamos. Esto es maravilloso. No, porque todo el actor tiene todo perfecto. No. La inquietud del eunuco fue respondida. La condición. ¿Qué hace Felipe? Felipe no sé si se esperaba esa pregunta. Y yo me lo veo a Felipe con cara de sorprendido diciendo, bueno, si crees, se había preguntado a Felipe, pero ¿cómo viene la mano ahora? ¿Cómo es esto? Yo hasta ahora tenía autorización para predicar el evangelio en Samaria, yo hasta ahora tenía autorización para servir a las mesas, pero ahora este tipo me está diciendo que hay que bautizarlo. Miren, una cosa no se le ocurrió a Felipe, ¿saben cuál? Decirle, para, eunuco, para, o el nombre que se llamaba, para un poquito. Vos tenés acá hay energía, los caballos ya comieron pasto, vamos a Jerusalén, porque en Jerusalén están los apóstoles. Y los apóstoles, si autorizan, te bautizan. Mira, si Felipe hubiera hecho eso, Etiopía se quedaba sin evangelio. Porque Felipe era de una línea de creyentes que respetaba la autoridad de los apóstoles, pero que más que la autoridad de los apóstoles, los que respetaban la autoridad de Cristo, que estaban por encima de los apóstoles. Y él estaba ahí, el Espíritu Santo, ¿para qué lo va a mandar al sur, al camino desierto? El ángel, ¿para qué le iba a decir esto? Para que te vuelva a Jerusalén para que lo apruebe la junta. ¡No! Por eso es que la iglesia primitiva tenía cero burocracia. Eran guiadas por el Espíritu Santo. ¿Se equivocaban como nosotros? Claro que sí que se equivocaban. Tenía creyentes que se equivocaron. Y ahí aparece en el capítulo 5 esa parejita. ¿De dónde era esa parejita? No era de Pueblo Nuevo, era de Jerusalén. Que se creían, ay, nos vamos a hacer los generosos. Porque le tenían bronca a un tal Bernabé que era de Chipre. Y como eran racistas, agarraron y este es un chipriota que dio todo, donó su casa. Nosotros no vamos a hacer menos. Eso sí, le vamos a hacer creer a los apóstoles que donamos toda nuestra casa. ¿Quién le había pedido que donen la casa? Nadie.
Pero ellos que tenían, creían que podían engañar al Espíritu Santo. Y ustedes conocen la historia. Muertes consecutivas, el Espíritu Santo los mató, porque el Espíritu Santo a veces mata. ¿De dónde lo sacó eso, pastor? De la Biblia. Y la mujer que estaba entongada también con Ananías, llegó buscando al marido. ¿Dónde está él? Escúchame, nena, le dice Pedro, respetuosamente. ¿Vos estabas al tanto de lo que hizo? Y sí. Bueno, mira, estos que vienen acá son los enterradores de tu marido. Tranquilo, no van a trabajar al cohete. Ya que están, te van a enterrar también a vos. Es raro. Que era práctico que eran, 2 por 1. Y ahí viene el 2 por 1. Cometían errores. Pero este hombre, la condición, ¿cuál fue? Creer. ¿Sabés qué condición tenés para bautizar? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Si lo haces de corazón, ya, bíblicamente, estás en condiciones de bautizarte. Todo lo demás que te podemos dar es bueno y todo lo demás, pero es complementario. ¿Qué le dice este hombre? Si crees, si crees de todo corazón, para colmo de todo corazón, escúchame, te están mandando al sur, te están mandando a la carga de este tipo y te va a engrupir a vos. Si crees de todo corazón, respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Che, pero qué declaración fácil. En el discipulado me piden algunas cosas más. No te piden algunas cosas más. Es lo mismo desarrollado. ¿Por qué? Porque en este momento decir que Jesucristo era el Hijo de Dios era prácticamente ponerse la soga en el cuello. Porque no todos confesaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. La confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y finalmente el acto. Versículo 38. Y mandó parar el carro, sí, porque con el carro andando era difícil bautizarse. Como también con el agua cuando esté hirviendo, es difícil. Pero ya pasó ese tiempo, hoy estaba más o menos bien, ¿no? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando terminó el bautismo, se manifiesta el viaje espacial. Yo no sé vos, hermano, mi Biblia dice que el Espíritu lo arrebató a Felipe. Yo no sé por qué. Podría haber venido otro ángel y decirle, bueno, Felipito, ya veo que caminaste bien, volvé, ya está, ya cumpliste la misión. Y yo estoy seguro que Felipe hubiera vuelto caminando, pero acá no. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestar de una manera clara que había un propósito, que había un destino, que Él mueve. Escucha bien, hermano, esto no es una película, es la verdad. Dios mueve el mismo sistema del espacio, el mismo sistema sideral, con tal de cumplir un objetivo que Él quiere cumplir. Y lo arrebata. Epílogo. Concluye la misión. Porque más de una oportunidad el Señor te va a enviar a cumplir una misión y esa misión concluye. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. La misma palabra que Primera de Tesalonicenses menciona como arrebatamiento del cuerpo de Cristo, como que en el aire, como que así, de la noche a la arrebató. Y el eunuco no le vio más. ¿Y el eunuco qué dice? No dice que estaba en pánico por lo que había ocurrido. No, siguió gozoso su camino. Y en el 40 dice que Felipe se encontró en Azoto. Yo me imagino, de vuelta, en otro lugar, pasando. Y volvía a hacer, ¿qué cosa? Lo que él había mandado, el Señor le había mandado hacer. Predicar el Evangelio. Porque su misión seguía siendo esa. Porque verdaderamente la identidad ya la tenía. Porque realmente en este viaje espacial el Señor quería cumplir un propósito y una voluntad. Mi hermano, mi hermana, que puedas tener el resto de los días que Dios te dé aquí en la tierra, la sensibilidad, la obediencia, la versatilidad, la actitud espiritual, la sensibilidad de Felipe.
Dios va a poner en tu camino un montón de gente que vos no sabés quiénes son, pero son claves. Para alguien van a ser personas claves. Personas que como este hombre eunuco pueden ser la puerta del evangelio a tantos otros lugares. Nunca minimices, nunca digas, no, con esta persona no vale la pena perder el tiempo. No pienses así. Deja que sea el Espíritu del Señor el que ejecute su propósito. Comenzá a creer realmente que Dios nos llama a discipular no solamente a las personas, sino a las naciones. Se van a levantar hombres y mujeres de esta congregación y de este país que van a ir a los despachos de los dirigentes, de las personas que hoy están siendo aconsejadas por los brujos, por los hechiceros y por los parapsicólogos, y literalmente la van a discipular. Le van a enseñar, le van a decir lo mismo que nosotros decimos en este marco, en una reunión, se lo van a decir en los lugares de la función pública, de la opinión pública. Hoy el Señor está rompiendo cadenas, desestructurando formas de pensamiento que tuvieron atados inclusive a hombres y mujeres de Dios, para que directamente el discipulado sea no solamente las personas, sino las naciones. Y por favor, y esto se lo digo especialmente a los discipuladores, a los timoneles, a los líderes, dejemos de menospreciar la ordenanza del bautismo. El bautismo es parte de la fe. El bautismo no es un complemento. El bautismo no es una frutillita, una torta. El bautismo es parte de esa torta, es parte de ese propósito. Seamos pragmáticos. Digámosle a la gente lo que la palabra de Dios dice. Y que este ejemplo de Felipe y el eunuco movilice a un compromiso con lo que el Señor nos está llamando a hacer.